Bueno, con respecto a la primera pregunta, la cuestión con lo que ha ocurrido en Venezuela es, lo primero que tiene que quedar claro es que esta alteración del orden democrático es un golpe, ¿no? Es un autogolpe. Es utilizar los mecanismos del Estado para destruir la democracia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Una vez que la Corte Suprema de Venezuela determina que el Congreso está en desacato, la Asamblea Nacional está en desacato, una serie de reacciones empiezan a ocurrir, ¿no? El Perú rompe relaciones, la OEA llama a una reunión, me parece que fue el fiscal de la Nación que se manifestó en contra, y eso lleva a que el mismo Maduro, a través del Consejo de Defensa, pida una reconsideración. Entonces la Corte cambia de opinión a pedido de un órgano del Ejecutivo. Entonces, si la pregunta es, ya no hay problema porque no hay un golpe, porque ya se arregló la situación, es falso, porque el único motivo por el que la Corte cambia de opinión es porque el Poder Ejecutivo le ordena que cambie de opinión. Entonces, en la medida en que la definición de separación de poderes es que cada poder debe ser independiente del otro, que tenga chequeos y balances de poderes entre ellos, eso sigue sin existir. Entonces, esa es una cuestión importante a tener en cuenta con Venezuela. No es que Venezuela deja de ser una democracia desde esta semana. Venezuela no es una democracia hace años, ¿no? Porque los poderes están tomados, porque no hay independencia, porque no se puede ir a la calle a protestar en contra de Maduro sin que le caiga una bala, ¿no? Eso no es una democracia. Y hay una mala concepción de democracia en muchos sectores de Latinoamérica que indican pues que la democracia es la existencia de elecciones, ¿no? Y la democracia es pues, obviamente mucho más que solamente que hay elecciones cada 4 o 5 años, ¿no? Depende del país. La democracia implica una defensa de las minorías, implica una democracia liberal, implica que haya separación de poderes, que haya derechos humanos, todas las cosas que justamente la Carta Democrática de la OEA manda que hayan como parte de la democracia. Entonces no es que todo vuelve a ser como antes gracias a esta retractación, este arrepentimiento de la Corte, pues, ¿no? Para nada. Para mí la situación sigue siendo igual de grave y también igual de meritoria de que se activen todos los mecanismos de la defensa de la democracia en la región. Bueno, para mí ahí hay una doble complexión, ¿no? Por un lado está la cuestión de relaciones internacionales y por otro lado está la cuestión de derecho internacional. Por el lado de las relaciones internacionales yo estoy totalmente de acuerdo con el profesor de la Católica, Oscar Vidarte, que sacó una columna hace poco diciendo que, me parece que fue ayer o hoy, diciendo que el intento de Maduro era un poco como de castrificar Venezuela, ¿no? Y que la idea era convertir a Venezuela en una nueva Cuba, ¿no? Y que no le sale por esta reacción tan fuerte que ha habido del ámbito internacional. Entonces, teniendo en cuenta ese contexto, a mí me queda bastante claro que la defensa de la democracia no constituye una interferencia en los asuntos internos de un Estado. Es decir, desde hace ya tiempo sabemos que la soberanía no es absoluta. Un Estado no puede violentar los derechos humanos de su población y esperar que el resto del mundo le diga, bueno, soberanía, haz lo que quieras, ¿no? En la medida en la que hemos dicho, o he dicho, que la democracia implica el respeto de ciertos derechos mínimos y de ciertas garantías mínimas, por un lado está el tema de los derechos humanos. Hay violaciones a los derechos humanos en Venezuela que no pueden ser ignorados por el resto de la comunidad. No por un tema de interferir en asuntos internos, sino por un tema de que justamente la protección de los derechos humanos no es una cuestión de asuntos internos desde hace 60 años, ¿no? Cuando mínimo, ¿no? Eso ya está decidido en la comunidad internacional. Y la otra es que a nivel hemisférico, digamos, a nivel de la OEA, justamente por el liderazgo del Perú, a raíz de los acontecimientos con Fujimori, del autogolpe y todo lo que ocurrió aquí, la idea de que uno puede gobernar sin democracia ya no existe en la OEA.
Digamos, para que uno sea miembro de ese club, tiene que ser una democracia. Por eso es que Cuba está suspendida, ¿no? Entonces, puede ser un involucramiento en los asuntos internos de un país, pedirle que sea democrático, cuando hay un tratado que dice que para ser miembro del club en el que estamos hay que ser democrático. Yo creo que no. Me parece bastante obvio que tanto por el lado del cauce democrático como por el lado del cauce de los derechos humanos, no es una interferencia en los asuntos internos de un Estado que otro país diga: me parece que hay un problema de democracia en tu país. Ahora, esto no significa que los países puedan, por ejemplo, que haya una intervención militar en Venezuela porque no hay democracia. Eso es otra cosa. Eso es, las causas para el uso de la fuerza o los actos de agresión en el territorio de otro Estado son totalmente diferentes, ¿no? Eso ya implica violentar la soberanía y eso va en contra de la Carta de la ONU y es otro debate. Pero que se reúnan cancilleres, o que un país rompa relaciones con otra, o que se active la Carta Democrática Interamericana, no puede ser bajo ninguna circunstancia interferencia en asuntos internos. Eso ya es algo evidente y establecido hace mucho, mucho tiempo. Bueno, como dije en la otra pregunta, ¿no? No me parece que la Carta Democrática constituya una intervención, interferencia en los asuntos internos de Venezuela. Me parece una cuestión de cumplir un tratado. O sea, el Perú y Venezuela se han comprometido a cumplir determinadas reglas de juego. ¿Cuáles son las respuestas que puede tener un Estado? Bueno, en las relaciones diplomáticas bilaterales entre los Estados hay una suerte de orden incremental, ¿no? Primero está el comunicado de protesta, el comunicado de condena. Cada frasecita tiene su significado específico, ¿no? No es lo mismo decir lamentamos que condenamos, ¿no? Condenamos fuertemente, ¿no? Lenguaje diplomático. Luego está la llamada en consulta al embajador, que es lo que el Perú ya hizo hace unos meses. Luego está el retiro del embajador, el rompimiento de relaciones diplomáticas, que es lo que el Perú acaba de hacer. Y digamos, diplomáticamente uno puede ir aumentando, incluyendo hasta, por ejemplo, la imposición de sanciones, aunque eso nadie lo está proponiendo de momento, sanciones económicas o por el estilo. Y en paralelo corre el lado multilateral, ¿no? En el lado multilateral está la Carta Democrática de la OEA, que fue impulsada, como digo, por Perú, y que tiene por lógica activarse en estas circunstancias. El caso de Venezuela es especial, porque es la primera vez que el secretario de la OEA activa la carta sin necesidad de que otro estado solicite que se active, ¿no? Entonces es la misma institucionalidad de la OEA solicitando que se proteja la institucionalidad democrática de Venezuela. Eso no había pasado antes. De hecho, la OEA ha emitido un informe de varias páginas, me parece que son 60, 70 páginas, explicando por qué la crisis humanitaria y la crisis democrática en Venezuela justifican la activación de la Carta Democrática. Entonces, ¿hay otras alternativas? Sí, todo el lado diplomático. Pero si la consulta es si la Carta Democrática es la solución correcta, me parece que sí, para eso está, para eso existe, para eso la creó el Perú. Entonces, el Perú como país, digamos, padre de la Carta Democrática, tiene una responsabilidad mayor que el resto de los países de Sudamérica en asegurarse de que la Carta cumpla su labor en esta quizás su prueba más difícil desde su creación, ¿no? Sí, por supuesto. De hecho, hay una cuestión importante que tener en cuenta, ¿no? Venezuela no es el único país que ha tenido problemas de democracia en la región en los últimos años. Hace unos días, en esta misma época, hay también un problema en Paraguay, porque el gobierno paraguayo, que no tiene nada que ver con esta idea del socialismo del siglo XXI, intentó un poco a escondidas, una sesión cerrada, en contra de las reglas internas del Congreso, pasar una votación para poder reelegir al presidente Cartes, ¿no? Que también tiene paralelismos con el fujimorismo, con la ley de interpretación auténtica. Entonces, en Sudamérica, un poco la experiencia peruana en materia de, como le dice Steven Levitsky, autoritarismo competitivo, es un poco pionera, ¿no? Después de las dictaduras militares de los 60s y 70s,
la expresión del autoritarismo competitivo original, digámoslo así, fue Fujimori, ¿no? Cerrar el Congreso, digamos, la idea del autogolpe misma es una idea que nace ahí, digamos, tomar las instituciones del Estado, esta idea de que si eras opositor tenías más chances de que te caiga la SUNAT, comprar medios de prensa, en fin, una serie de medidas para concentrar el poder. Esa, digamos, hoja de ruta, si quieren llamarlo de alguna manera, ha servido, no sé si consciente o inconscientemente, no me atrevería a decir que es, digamos, una imitación voluntaria, pero ha servido, digamos, como plantilla, ¿no? Hemos visto que eso ha ocurrido en otros países de una u otra forma, en mayor o menor intensidad. Esta cuestión de cerrar el Parlamento venezolano para mí es un paralelismo bien claro a lo que ocurrió con el Perú, y decir que no lo es me parece bloquear la realidad, ¿no? Yo creo que una persona que condena el autogolpe de Fujimori tiene que necesariamente condenar también el autogolpe de Maduro, ¿no? Y a mí me disgustan estas ideas de que hay ciertos golpes que sí se pueden aprobar y ciertos golpes que no, porque si la convicción democrática es que el pueblo debe elegir, desde el momento en el que decimos el pueblo debe elegir, pero estas circunstancias justifican que se tomen medidas excepcionales fuera de las reglas que hemos decidido para que el pueblo elija, desde ese momento ya no estamos partiendo del principio que el pueblo debe elegir. Entonces, cualquier paralelismo que no concluya que el golpe de Maduro con el golpe de Fujimori son malos, me parece un problema de consistencia, ¿no? Si uno quiere decir, bueno, para mí hay ciertos golpes malos y ciertos golpes buenos, bueno, perfecto, cada uno tendrá su apreciación de la democracia, pero entonces no puede criticar a otro cuando defiende un golpe que no le gusta, ¿no? Digamos, alguien que está en contra de Fujimori pero a favor de Maduro no puede criticar a alguien que defiende a Fujimori, y viceversa. Alguien que está a favor de Fujimori y en contra de Maduro no podría criticar a alguien que defiende a Maduro. Hay que ser consistente, ¿no? Para mí el valor de la democracia requiere consistencia.